Introducción. El misterio del corazón de Cristo, por Luis Fernando de Prada, director de Radio María, España. El primer mes de junio que San Juan Pablo II celebró como sumo pontífice, tuvo una catequesis en torno al misterio del corazón de Cristo. Este misterio tan humano, en el que con tanta sencillez y a la vez profundidad y fuerza se ha revelado Dios. 20 de junio de 1979. En su pontificado fueron numerosísimas las ocasiones en que el Papa habló del corazón de Jesús, en lo cual no hizo sino seguir la línea de los pontífices del último siglo, la cual a su vez ha sido desarrollada por sus sucesores. Varias veces recordó Juan Pablo II que esta devoción responde más que nunca a las aspiraciones de nuestro tiempo, y explicó que si el Señor quiso en su providencia que en los umbrales de los tiempos modernos, en el siglo XVII, partiese de Paraíso Monial un poderoso impulso en favor de la devoción al corazón de Cristo, con las características indicadas en las revelaciones recibidas por Santa Margarita María, los elementos esenciales de esta devoción también pertenecen de manera permanente a la espiritualidad de la Iglesia a lo largo de su historia, porque ya desde el principio la Iglesia ha dirigido su mirada hacia el corazón de Cristo traspasado en la cruz. Y los santos padres han visto en el corazón del Verbo encarnado el comienzo de toda la obra de nuestra salvación, fruto del amor del Redentor divino, del cual este corazón traspasado es un símbolo particularmente expresivo. He transcrito esta cita, algo larga, porque resume admirablemente los fundamentos de la devoción al corazón de Cristo que trataremos en estas líneas, sin más pretensión que una sencilla divulgación y síntesis de lo que papas y teólogos han enseñado al respecto. El santo pontífice polaco hacía alusión, por un lado, a los elementos esenciales de esta devoción, como pertenecientes desde el principio a la espiritualidad cristiana por sus raíces bíblicas y patrísticas. Pero por otro lado, indicaba la función providencial de las revelaciones a Santa Margarita. Sabemos que el cristianismo se sitúa en una larga historia de revelaciones, de la que constituye la fase final. Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Hebreos, capítulo 1, del 1 al 2. Jesucristo, palabra de Dios hecha carne, después de la cual no hay que esperar otra revelación pública. Sin embargo, como nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia, y cuya función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, sensus fidelium, sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. Esto se ve claro en el misterio del corazón de Cristo, cuyos elementos básicos están en la Escritura y tradición, pero estos, antes dispersos y no siempre suficientemente presentes, encontraron en las revelaciones de Paray como una clave de síntesis, a la vez que un impulso enorme para ser vividos más plenamente por el pueblo de Dios. Y así, esta devoción fue, por un lado, la respuesta al rigorismo jansenista, que había acabado por desconocer la infinita misericordia de Dios. Juan Pablo II
8 de junio de 1994. Y por otro, factor de afirmación espiritual para los tiempos en que se iba a difundir la mentalidad deísta del Dios lejano e impersonal, al que no afecta la vida del hombre, y en la que se niega la encarnación y redención de Cristo. Para esta época se ofrece una devoción centrada en la humanidad de Cristo, en su presencia, en su amor misericordioso y en su perdón. Juan Pablo II, 31 de mayo de 1992. Una síntesis del mensaje cristiano. Vamos a intentar sintetizar los elementos nucleares de esta espiritualidad conforme a las enseñanzas de los papas, y según lo hacía quien fue para muchos de nosotros un gran maestro de esta devoción, el recordado Padre Luis María Mendizábal. Pío XII enseñó que la devoción al corazón de Jesús es el culto al amor con que Dios nos ama por medio de Jesucristo, y al mismo tiempo el ejercicio del amor que nos lleva a Dios y a los otros hombres. Aurietis Aquas. Se trata, pues, de la revelación del amor salvífico trinitario a través de la humanidad de Jesucristo, que manifiesta el amor misericordioso del Padre, y como fruto de su misterio pascual, nos comunica el Espíritu Santo, transformando nuestro corazón de piedra, duro y egoísta, en un corazón de carne, filial y fraternal. Se recalca el amor redentor de Jesucristo, manifestado y poco correspondido. Cristo, que amó a todo hombre hasta la cruz, ahora resucitado y vivo, sigue amando de cerca a cada hombre con su corazón humano, sensible a la respuesta humana, y llevando adelante la obra de la redención, en cuyo drama nos introduce y pide nuestra colaboración. Es claro que estamos tocando aspectos absolutamente nucleares del mensaje cristiano, el misterio fundante de la Trinidad, que es amor, y que por amor crea libremente al hombre a su imagen y semejanza, el drama del pecado, ofensa personal a Dios, la respuesta divina desde su misericordia, que le lleva a la locura de la encarnación redentora, la centralidad de la humanidad de Jesucristo en toda espiritualidad, así como de la mediación de María, la conciencia de que Cristo no es un mero modelo histórico a imitar, sino que, resucitado y vivo, gobierna la historia humana en la que está presente de diversas formas, entre las que destaca la Eucaristía, y lleva adelante la obra redentora por medio de la Iglesia, a través de la cual comunica el Espíritu Santo, que sana los corazones heridos y engendra un hombre nuevo. Este está llamado a corresponder a tanto beneficio con la confianza y el amor. Amor al Señor, con los matices de la consagración y reparación, y amor a los hermanos, en los cuales está Cristo misericordiosamente presente, particularmente en los que sufren, con una dimensión social que no mira solo al individuo, sino a la familia, y aún más, a toda la humanidad. No es, pues, una espiritualidad intimista que separe de la vida real y de la caridad fraterna, sino que da a ésta su mejor fundamento y abre el corazón humano a perspectivas universales. Aun con el riesgo de simplificar demasiado, intentemos resumir esquemáticamente todos estos elementos. Contenido esencial. A. Amor de Dios al hombre. Jesucristo resucitado y vivo, cercano al hombre, que me amó en su vida terrena y me ama ahora, con amor de amistad personal, divino y humano, espiritual y sensible, que no es indiferente a la respuesta humana. B. Respuesta del hombre a Dios. Confianza en ese amor. Consagración.
entrega de amor por Cristo al Padre en el Espíritu. Reparación, amar al amor no amado, en asociación cordial a la obra de la redención, buscando que los hombres vuelvan al Señor tocados por su amor. Y todo ello orientado a la instauración del reino de Cristo en el mundo. Expresión y vivencia de este contenido. Toda esta riqueza se ha condensado en el símbolo del corazón traspasado, así como en diversas prácticas de piedad, muy recomendadas también por el magisterio eclesial y avaladas por la experiencia pastoral. Obviamente, este es un nivel de menor importancia que el anterior, lo cual no significa que carezca de valor. En la pastoral es preciso concretar las grandes verdades teológicas de manera asequible a todos, pues si la letra sin espíritu mata, el espíritu sin la letra no se encarna. Quizás ahora entendamos mejor por qué los papas han hablado de esta devoción como el compendio de toda la religión y aún la norma de vida más perfecta. Pío XI, Miserentissimus Redemptor. La más completa profesión de la religión cristiana. Pío XII, Aurietis Aquas. Máxima expresión humana del amor divino. Francisco, 9 de junio del 2013. Y es que, como escribió Benedicto XVI, pone la mirada en el costado traspasado de Cristo, del que habla Juan. Ayuda a comprender que Dios es amor. 1 Juan 4:8. Es allí, en la cruz, donde puede contemplarse esta verdad, y a partir de allí se debe definir ahora qué es el amor. Y desde esa mirada, el cristiano encuentra la orientación de su vida y de su amar. Deus Caritas Est. Número 12. Fundamentos bíblicos, amados por Dios en Cristo. Veíamos en el apartado anterior la riqueza de la espiritualidad del corazón de Cristo, cuyo contenido esencial hace referencia al amor misericordioso y redentor de la Trinidad, revelado en la humanidad de Cristo, que ama al hombre con corazón humano y le invita a corresponder con su propio amor a Dios y a los hombres. Lógicamente, verdades tan centrales en el cristianismo están muy presentes en toda la Escritura. Intentaremos sintetizar brevemente los trabajos de quienes han estudiado ese fundamento cristiano. Dios es amor. Toda la Biblia, observa San Agustín, no hace otra cosa que narrar el amor de Dios. En el Antiguo Testamento, Yahvé se define así: Dios misericordioso y compasivo, lento a la ira, de mucha fidelidad y lealtad, que guarda fidelidad hasta la 1000ª generación, que perdona. Éxodo 32, 6 siguientes. Dios se revela como pastor, padre, esposo fiel de un esposo infiel. Ama más que una madre. Isaías 49:15. Es misericordioso con los pecadores. Son constantes las expresiones del amor apasionado del Dios de la alianza a su pueblo. En el Nuevo Testamento llegamos a la definición: Dios es amor. 1 Juan 4:8. Manifestación asombrosa de ese amor es la encarnación redentora del Hijo de su amor. Colosenses 1:13. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 4:10. Haciéndonos hijos suyos y dándonos en Cristo todos los bienes. Romanos 8:32. Por otra parte, ese amor de Dios es presentado frecuentemente como un amor no correspondido y ofendido por los hombres. Hijos he criado y educado, pero se han rebelado contra mí. Isaías 1:1. Hasta el punto de preguntar el Señor: pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he ofendido? Respóndeme.
Miqueas 6:3. Cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían incienso. Yo enseñé a Efraín a caminar, tomándole por los brazos, pero ellos no conocieron que yo cuidaba de ellos. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Mi pueblo tiene querencia a su infidelidad. Cuando a lo alto se les llama, ni uno hay que se levante. ¿Cómo voy a dejarte, Efraín? ¿Cómo entregarte, Israel? ¿Voy a dejarte como Admá y hacerte semejante a Zeboyim? Mi corazón está en mí trastornado, y a la vez se estremecen mis entrañas. No daré curso al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, porque soy Dios, no hombre. Oseas 11:19. Jesucristo, hombre, Dios, que nos ama. Jesús es la encarnación del amor de Dios. Un antiguo escrito cristiano, el Evangelium Veritatis, parafraseando a Juan 1:14, dice que el amor del Padre se ha hecho carne en él. Toda la vida de Jesús revela su amor. La tradición cristiana no ha cesado de contemplar la ternura y misericordia que manifiesta la humanidad de Jesucristo en tantas escenas evangélicas. Su amor, especialmente por los pecadores, pobres, enfermos, niños, son frecuentes las alusiones evangélicas a los sentimientos del corazón humano de Cristo. Conmovido, extendiendo su mano, lo tocó. Marcos 1:41. Fijando en él la mirada, le amó. Marcos 10:21. Vio mucha gente y se conmovió por ellos. Marcos 6:34. Al ver la ciudad, lloró por ella. Lucas 19:41. Jesús, cuando la vio llorar, lanzó un suspiro profundo, se alteró, lloró. Juan 11:33-35. Cristo amó al Padre y a los hombres hasta el extremo. Juan 13:1. Pues no hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Juan 15:13. Y lo hizo de manera personalizada. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. La autodonación de Jesús continúa. Él, que no nos llama siervos, sino amigos. Juan 15:15. Quiere vivir en nuestra alma. Si alguno me ama, mi Padre lo amará, e iremos a él, y haremos morada en él. Mas aún se nos da como alimento en la Eucaristía, nos da la vida eterna, y nos asegura la resurrección corporal. Juan 6:54. Ante tanto amor, el cristiano, lleno de estupor, exclama con Juan: mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. 1 Juan 3:1. Desea, como el propio discípulo amado, reclinar la cabeza en el pecho de Jesús. Juan 13:25, 21 y 20. Contemplar y tocar con Tomás la herida del costado del resucitado. Juan 20:20, 25 y 27. Si se siente llamado a amar a todos desde el corazón, como Pablo, Dios me es testigo de cómo os añoro a todos en las entrañas de Cristo Jesús. Filipenses 1:8. Con la alegría de sabernos amados inexplicablemente, podemos cantar siempre con el mismo apóstol: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8:35. El corazón en la Sagrada Escritura.
Si la fe en el amor es el alma del culto al corazón de Jesús, el cuerpo de esta devoción es el elemento sensible del corazón, como símbolo principalmente de aquel amor. Padre Jesús Solano. Por ello, después de recordar cómo la Biblia nos habla del amor de Dios y de Jesús, tenemos que ver la expresión de ese amor en el corazón de Cristo, comenzando por precisar el significado antropológico del corazón. Por influjo de la filosofía platónica, que localizó la vida cognitiva en la cabeza y la afectiva en el corazón, la amplia gama de sentidos de esta palabra se fue reduciendo al asiento de la vida afectiva. Posteriormente, como consecuencia de la literatura romántica en los últimos siglos, esa vida afectiva se limitó a los sentimientos más superficiales, con lo que, para muchos, corazón es sinónimo de sentimentalismo, y la devoción al corazón de Jesús, una devoción meliflua y sentimental. Sin embargo, corazón, el término antropológico más frecuente en la escritura, tiene en esta una riqueza mucho mayor. La Biblia le atribuye toda la vida del hombre en sus múltiples manifestaciones: física, afectiva, volitiva, cognitiva, morales y religiosas. Viene a ser equivalente a persona, el núcleo último e irreductible de nuestro ser, resaltando su interioridad. Por ello, San Juan Pablo II pudo escribir que el misterio del interior del hombre, en el lenguaje bíblico y no bíblico también, se expresa con la palabra corazón. San Juan Pablo II, Redemptor Hominis, número 8. El corazón es la morada donde yo estoy, o donde yo habito, según la expresión semítica o bíblica, donde yo me adentro. Es nuestro centro escondido, inaprensible, ni por nuestra razón ni por la de nadie. Solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Es el lugar de la decisión, en lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas. Es el lugar de la verdad, allí donde elegimos entre la vida y la muerte. Es el lugar del encuentro, ya que, a imagen de Dios, vivimos en relación. Es el lugar de la alianza. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2563. En el Antiguo Testamento, el gran mandamiento será amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Deuteronomio 6:5. Dios se queja de que este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29:13. Asegura a los israelitas que les quitará el corazón de piedra y les dará un corazón de carne. Ezequiel 36:26. En el Nuevo Testamento, Jesús pide la conversión del corazón, y es que la raíz del pecado está en el corazón del hombre, y en su libre voluntad, según la enseñanza del Señor, de dentro del corazón salen las intenciones malas. Mateo 15, 19 al 20. Catecismo número 1853. Por lo mismo, la perfección moral consiste en que el hombre no sea movido al bien solo por su voluntad, sino también por su apetito sensible, según estas palabras del Salmo: mi corazón y mi carne gritan de alegría hacia el Dios vivo. Salmo 84:3. Análogamente, aunque ora todo el hombre, para designar el lugar de donde brota la oración, las Escrituras hablan a veces del alma o del espíritu, y con más frecuencia del corazón, más de 1000 veces. Es el corazón el que ora. Así lo hacía María, que meditaba en su corazón. Lucas 2:19. Por otra parte, más de 25 veces habla el Antiguo Testamento del corazón de Dios, expresado con este antropomorfismo, una gama de realidades que se dan en él,
Dios pone su corazón en el hombre. Job 7:17. Los proyectos del corazón del Señor subsisten de edad en edad. Salmo 33:11. Promete pastores según su corazón. Jeremías 3:15. Su corazón se conmueve ante su pueblo. Mi corazón ha dado un vuelco en mí. Oseas 11:8. Especial resonancia han tenido en la tradición cristiana algunas frases del Cantar de los Cantares, que la exégesis aplica al amor entre Cristo y su Iglesia. Me has robado el corazón, hermana mía, esposa mía. Cantar de los Cantares 4:9. ¿Qué dice el esposo o la petición de la esposa? Ponme como sello sobre tu corazón, pues fuerte como la muerte es el amor. 8:6. Otros textos del Antiguo Testamento nos hablan del corazón del Mesías. Así, por ejemplo, porque Yahvé está a mi diestra, se alegra mi corazón. Salmo 16, del 8 al 9. Mi corazón como cera se derrite en mis entrañas. Salmo 22:15. El oprobio me destroza el corazón y desfallezco. Esperé compasión y no la hubo, consoladores y no los hallé. Salmo 69:21. El corazón de Jesús en los Evangelios. Para concluir esta breve fundamentación bíblica de la devoción al corazón de Cristo, veamos los 3 textos evangélicos que han resultado más sugerentes en la historia de la misma. Invitación de Jesús a descansar en él. Mateo 11, 25 al 30. El llamado himno de exultación concluye con una invitación de Jesús a los fatigados y sobrecargados. Venid a mí, a los que hace una promesa, y yo os aliviaré. Se trata de ir a un Jesús que es manso y humilde de corazón, de aprender de él y cargar con su yugo, para quien sabe descansar en su corazón. Mi yugo es suave y mi carga ligera. En efecto, la ley del Señor se hace suave por el amor a Cristo, que forma en nosotros un corazón semejante al suyo, al descansar en él. Fuente de agua viva. Juan 7, 37 al 39. Una segunda invitación del Señor a acercarse a su corazón está implícita en unas palabras pronunciadas en la fiesta de los tabernáculos, cuando Jesús gritó: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, de su coilía brotarán torrentes de agua viva. Esta invitación al beber el agua viva es una llamada a acercarse a la coilía de Jesús, literalmente su vientre, palabra cuyo sustrato hebreo equivale a corazón. Ambos lexemas significan el interior de la persona, sin olvidar que no solo se nos invita a acercarnos al corazón en cuanto interior de Jesús, sino al mismo corazón físico de Jesús, pues Juan procura dar a sus términos un sentido físico antidoceta, diezmacho. La promesa del agua viva que traerá el Mesías es un tema frecuente en el Antiguo Testamento. Isaías 12:3, Ezequiel 47 del 1 al 12, Zacarías 13:1. El mismo Juan nos explica su sentido. Decía, refiriéndose al Espíritu que recibían los que habían de creer en él. Juan 7:39. Su cumplimiento se dará en la escena de que nos habla el siguiente texto. Mirada al traspasado. Juan 19:31 al 37. En el Calvario, después de la muerte de Jesús, un soldado le traspasó el corazón con su lanza, y enseguida salió sangre y agua. La insistencia posterior de Juan sobre el hecho nos sugiere su trascendencia. Glorificado Jesús por su muerte, el río de agua viva ha comenzado a brotar de su costado, de su corazón. Los torrentes de gracia ya no se secarán jamás. El Espíritu se dará incesantemente a los que creen en Jesús. Vienen a Jesús y beben de su corazón.
C. Pozo. Cuando experimentamos nuestras almas áridas en el desierto de la vida, debemos acudir a recibir el agua que brota del corazón de Cristo. Así, el desierto se convertirá en vergel. Ezequiel 47, 7 y siguientes. Por otra parte, el catecismo nos dirá que la oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Hay más. Los sinópticos relatan que al morir Jesús se rasgó el velo del Sancto Sanctorum, Marcos 15, 38. En su lugar, Juan da testimonio de cómo se ha rasgado el pecho de Cristo, relacionando ambos hechos y teniendo en cuenta la carta a los Hebreos 6:19, 10 del 19 al 20. Algunos autores señalan como a través del costado abierto de Cristo podemos penetrar en la intimidad divina, oculta en el Antiguo Testamento tras el velo del santuario. En esa intimidad descubriremos el amor redentor de Dios, simbolizado en el corazón traspasado de Cristo. El relato de la lanzada se cierra recordándonos otra profecía bíblica: mirarán al que traspasaron. Juan alude a Zacarías 12:10, un texto mesiánico que dice: y derramaré espíritu de gracia y de plegaria, y mirarán hacia mí, a quien traspasaron, y llorarán por él, como suele hacerse por el primogénito, y se hará duelo amargo por él. Juan nos está invitando a contemplar al Mesías con llanto amargo, porque lo hemos traspasado. Por tanto, nuestra mirada al corazón de Cristo debe hacerse con espíritu de reparación por nuestros pecados y los del mundo entero. Apocalipsis 1:7. Todavía más. Como podemos ver en el texto adjunto, el Catecismo nos habla del corazón de Jesús como clave para entender la Escritura. Esta solo se comprende desde el corazón abierto de Cristo en la Pascua. La Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde su Pascua. El corazón de Cristo designa a la Sagrada Escritura, que hace conocer el corazón de Cristo. Este corazón estaba cerrado antes de la pasión, porque la Escritura era oscura, pero la Escritura fue abierta después de la pasión. Catecismo de la Iglesia, número 112. Corazón de Jesús, lugar de descanso, fuente del Espíritu, intimidad abierta, llamada a la reparación, clave de la Escritura. Después de lo que hemos recordado, se comprende mejor que quien fue un gran biblista, el padre Alejandro Díez Machó, pudiera escribir que las Escrituras sin recurso a revelaciones privadas fundamentan la devoción al corazón de Jesús y la hacen necesaria. Permítaseme añadir una última reflexión. Muchos que hablan frecuentemente con gusto del corazón humano, con sus afectos, deseos y anhelos, y a los que en cambio no les gusta hablar del corazón de Cristo, ¿se toman en serio la humanidad del Redentor? ¿O quizás Jesús es el único hombre privado de corazón?